Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a través de estos medios, donde quiera que se encuentre, aquí en Venezuela y fuera de ello. Dios bendiga este día, Dios bendiga su familia, Dios bendiga sus hijos, sus finanzas, sea Dios guardándole en medio de estos tiempos difíciles. Amados hermanos, hoy pues continuamos con este tema que hemos preparado para el mes de mayo en relación a la familia. Hoy estaremos hablando acerca del legado de Dios para la familia. Sabemos lo importante, el valor, la importancia que tiene la familia para Dios. La familia se da, nace en el corazón de Dios, nace y se forma pues en la presencia de Dios. Sabemos que Dios ha querido siempre usar y guiar a la familia de esta tierra para que reconozcan que eres su Dios, para que le alaben, le glorifiquen. El deseo de Dios ha sido establecer familias unidas, familias estables, familias que funcionen, familias que puedan vivir en amor para siempre. Por eso vemos en el libro de Génesis 1, 27, 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que el deseo de Dios pues será tener una gran familia alrededor de todo el mundo. Lo vemos en el libro de Génesis. La palabra dice, o le dio Dios una orden al hombre: multiplicar, llenar la tierra. Ese ha sido el deseo de Dios, ese ha sido el plan de Dios, establecer muchas familias en este mundo que reconozcan que eres el Señor, que eres su Dios. Y como Dios es el diseñador, el que dio origen a la familia, el que creó la familia, Dios también, juntamente con esto, instituyó el matrimonio, quizás para darle un carácter legal, para darle una dirección conforme a su voluntad. Instituyó el matrimonio, que es el inicio de toda familia. La familia comienza con el matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer. Óigase bien, entre un hombre y una mujer. Este es el orden perfecto de Dios, es el plan de Dios. De esta forma lo diseñó el Señor, la unión entre un hombre y una mujer. Todo lo que va en dirección opuesta a este orden de Dios es pecaminoso, es abominación contra Dios, es pecado. Por lo tanto, si seguimos el plan de Dios, tendremos familias estables y felices. Como dije, el matrimonio es el inicio a la familia, da inicio a la familia y comienza pues con la unión del hombre y la mujer, quienes prometen amar y ser amado, estar juntos hasta el final, envejecer allí, llegar a viejito, tener muchos hijos y ser felices. Este es el deseo de todo matrimonio, es el deseo de Dios, vivir en una sola unidad de pensamiento, en una sola carne. Y lo podemos ver también en el pasaje en Génesis. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos que ese ha sido el plan de Dios, que por medio del matrimonio pues pueda dar inicio a lo que es la familia y vivir juntos. Este es el propósito de Dios. Y como es el propósito de Dios y el deseo de Dios, Dios también estableció las normas, los principios para que la familia pueda funcionar sobre las bases de los principios bíblicos. Dios no estableció la familia para ver qué surgía de allí o a ver qué pasaba con la familia, sino que Él también juntamente dio las herramientas, los principios, los valores sobre los cuales debe funcionar la familia. Dio en la palabra, en su palabra, podemos encontrar pues una serie de principios, de reglas, de normas que Dios estableció para que las familias sean funcionales, para que las familias puedan amarse hasta el final de sus días y legar a sus hijos pues ese amor, esa unidad. Y lo vemos en el libro de Colosenses. Vamos a leer en Colosenses: casadas, está sujeta a vuestros maridos. Como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vemos que en toda la Biblia podemos encontrar principios, reglas que Dios ha establecido para que las familias puedan vivir unidas, vivir en amor
y puedan funcionar en este mundo y ser de ejemplo de que hay un Dios que les creó, un Dios que planificó, un Dios que determinó las normas, las reglas sobre las cuales debe dirigirse y funcionar la familia. Hoy en día tenemos familias divididas, divorcios, familias disfuncionales porque están caminando bajo las bases de sus propios fundamentos, bajo las bases de sus propios conocimientos y han dejado los principios de Dios a un lado. Por eso vemos tanto deterioro en la familia, tantos matrimonios que se están separando porque no se están moviendo conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Si nosotros seguimos las reglas, los principios establecidos por Dios, pues tendremos familias que funcionen, familias que se amen, familias que durarán en el tiempo, permanecerán en el tiempo, y así es que Dios lo ha determinado. Y este es el deseo de Dios. Familias que puedan transmitir a las próximas generaciones el conocimiento de Dios, el conocimiento de su existencia, de su grandeza. Familias que puedan reconocer que hay un Dios que le creó. Ese es el deseo de Dios, que los padres puedan traspasar a sus hijos el conocimiento de la existencia de Dios y puedan vivir no solamente conociendo a Dios, sino vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Puedan vivir conforme al gozo, a la paz, a la bendición, que es vivir en las manos de Dios. Vivir reconociendo que tenemos un Dios que creó a la familia, que nos creó un día, que nos estableció en este mundo para que le reconociéramos como el único y verdadero Dios. Y así pues poder transmitirle a nuestros hijos y los hijos a los hijos de sus hijos de generación en generación. Yo quiero que leamos también en Deuteronomios capítulo 6. Dice la palabra de Dios: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios le está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus. Y las 12 tribus están compuestas por numerosas familias. O sea, Dios le está hablando a la familia del pueblo de Israel. Y hoy te está hablando también a ti, querido hermano, querido amigo que me estás viendo allí en casa. Dios te está hablando también y te está diciendo: Jehová tu Dios uno es. Y dice la palabra: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos el propósito de Dios en cada familia. El propósito de Dios, pues, reconocerle a Él como el Dios verdadero y que el conocimiento de su existencia, de su grandeza, nosotros podamos transmitirlo a nuestros hijos y los hijos de generación en generación. Este es el legado de Dios para la familia, que vivamos en su presencia, que vivamos en ese amor, en esa abundancia, en esa bendición, en esa paz y en ese gozo que Dios quiere darnos. Este es el legado que Dios quiere que tú transmitas, querida familia, a tus hijos y así de generación en generación. Cuando hablamos de un legado, en un sentido general, estamos hablando de el aporte, digamos el aporte espiritual, emocional, cultural, de cosas materiales o inmateriales que son traspasados de padre a hijo de generación en generación, sea este malo o bueno, o negativo o positivo, porque muchas veces legamos a nuestra familia, quizás de una manera consciente o inconsciente, cosas negativas. Por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo que no debe mentir, pero su hijo le ve mintiendo cada rato o cada momento. Cuando usted establece normas en su casa que no se deben decir palabras corrompidas, pero de su boca salen palabras corrompidas, usted de alguna manera está heredando a sus hijos un legado espiritual que ellos llevarán también a las próximas generaciones. Así que seamos responsables con esto. Leguemos a nuestros hijos lo mejor. Hablemosles del amor de Dios, hablemosles de las promesas de Dios para su vida, hablemosles de lo que Dios hará, de lo que está haciendo en este tiempo y de la bendición que Dios quiere derramar en cada hogar, en cada vida. Cuando hablamos de un legado espiritual, estamos hablando de una herencia que busca como objetivo, tiene como finalidad, pues, vivirla, seguirla y compartirla con las futuras generaciones. Cuando hablamos de una herencia, lo primero que se nos viene a la mente, pues, son cosas materiales, como casa, posesiones, riquezas. Pero la Biblia nos habla de algo más hermoso, de algo más trascendental, nos habla de algo más maravilloso. La Biblia nos habla
de un legado espiritual, de una herencia que no se corrompe, que no se la come la polilla, que no se la come el orín. Mis hermanos, aunque las riquezas y las cosas materiales no son malas, Dios nos habla de algo más interesante. Lo malo de las riquezas o las posesiones terrenales que podamos tener está en la actitud que tú pongas en ella. La manera como tú te manejes, te conduzca delante de esas riquezas. Porque imagínense, no sería mal que hoy a usted le diga, mira, ha heredado una gran fortuna o ha heredado una gran propiedad. Eso está bien, eso es bueno. Son bendiciones que Dios quiere derramar para ti, pero debemos darle un buen uso. Pero lo que nos habla la palabra de Dios en esta mañana, querido hermano, es de una herencia más hermosa, una herencia eterna, una herencia que no la comerá la polilla ni el orín. El legado que Dios quiere dejar a la familia de este tiempo, a la familia de esta iglesia y a cada familia de este mundo, es un legado espiritual que tiene que ver con la vida, con el amor, con la paz, con el gozo. Tiene que ver con la libertad en la que Dios nos ha llamado a ser libre. Ese es el legado de Dios para cada familia, para cada hogar de esta tierra. Dios quiere que aprendamos de Él, que vivamos conforme a sus preceptos y podamos traspasarle, como lo acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, a nuestros hijos, a nuestra familia, el conocimiento de su existencia, y podamos vivir en esa abundancia que Dios tiene para cada hogar, para cada padre, para cada familia de esta tierra. En Cristo Jesús, Dios nos dio el más perfecto modelo a seguir. En Cristo Jesús, Dios nos dio y nos enseña a amar como Él amó. Él encarnó en Cristo Jesús este modelo para que nosotros aprendamos a ser mansos y humildes. Nos invita a que seamos mansos y humildes de corazón. Allá en la cruz, Cristo derramó su sangre por toda la humanidad. Dio su vida en un madero para dejarnos el legado más hermoso, más extraordinario que podamos conocer. El legado que pagó a precio de sangre, y es la vida eterna. También nos enseña la manera como alcanzar esta salvación. Él nos enseña a vivir conforme a esa verdad y nos llama para que podamos de alguna manera reconocer que eres el Dios verdadero, el Dios de nuestra familia, el Dios que ha de guiarnos a un lugar de bendición, a un lugar seguro. Él nos enseña, como dije, a alcanzar esta salvación para que podamos vivir una libertad plena de espíritu, alma y cuerpo en este mundo, en esta tierra, en este tiempo que estamos viviendo. Y así poder dejar a las próximas generaciones un legado que realmente valdrá la pena, porque trata y tiene que ver con la vida eterna. Él dio a Jesucristo, Él dio a su Hijo, y nos reveló en su palabra la existencia de Él, de su verdad, de lo que Él ha hecho. Él nos llama a que le adoremos. Él nos llama en este tiempo a que le reconozcamos como el único Dios, como se lo dijo a Israel: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ese es el legado que Dios quiere traspasar. El conocimiento de sus promesas, el conocimiento de su existencia, que podamos hablarle a nuestros hijos. Y así los hijos legarán esto a los hijos de sus hijos de generación en generación. Él quiere que vivamos en este tiempo conforme a su verdad. Él nos reveló en Jesucristo lo que había en su corazón para que nosotros como hijos pues viviéramos conforme a sus propósitos en gloria en este tiempo. Así que traspasemos pues. Hablemos de las promesas de Dios. Contémosles a nuestros hijos. Hablemosles de las promesas, de lo que Dios hizo, de lo que Dios ha hecho. Proyectemos a nuestra familia hacia el futuro. Hablemosles de Dios. Nosotros somos los responsables de determinar el destino de nuestros hijos, el destino de nuestra familia. No porque usted tiene la autoridad de determinar dónde va a pasar la eternidad, no. Sino usted tiene la responsabilidad de enseñarles el conocimiento de Dios, y para que ese conocimiento lo lleve a conocer de Dios y pueda un día pues volver su vida a Él. Nosotros somos responsables en el futuro de nuestra familia. Somos responsables, como dije, del destino de cada uno de ellos. Y somos también esa plataforma para las próximas generaciones. En el libro de Proverbios,
capítulo 22, 6, dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que somos nosotros, los padres, las madres, los responsables de educar y enseñar a nuestros hijos en el camino de Dios. Yo sé que usted y muchos de nosotros hemos sido testigos de eso, hemos sido ejemplo vivo de eso. Hemos sido instruidos en la palabra de Dios, aunque un día en nuestras vidas nos apartamos del Señor, pues esa palabra que se sembró en nuestros corazones quedó allí grabada para traer vida a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fuimos instruidos en la palabra de Dios. Porque un día alguien marcó nuestros corazones, nuestras vidas, con la enseñanza preciosa de la palabra de Dios. Nosotros deberíamos preguntarnos en este tiempo: ¿qué marca o qué huella estoy dejando yo en mis hijos hoy en día? ¿Qué marca quiero dejar en mi familia? ¿Qué huella quiero dejar en ellos? Deberíamos preguntarnos eso. ¿Qué marca estoy dejando? ¿Qué legado estoy dejando en mi familia? Y no me refiero en el pasado, me estoy refiriendo para la posteridad. Porque lo que sembremos hoy será para el futuro. Lo que usted esté sembrando hoy en sus hijos, pues de eso ellos serán o cosecharán el día de mañana. Así que reflexiona en esta pregunta: ¿qué marca, qué legado le estoy yo transmitiendo a sus hijos? ¿Qué serán de las próximas generaciones? Por eso el Señor nos llama a que le hablemos en casa, escribámoslos en los postes, en las puertas, átalas en tu frente, en tu cuello. Habla la palabra de Dios para que conozcan del Dios verdadero y para que aprendamos a vivir conforme a sus promesas en gloria. Si nosotros queremos dejar un legado de vida, un legado espiritual que perdure en el tiempo, entonces, mis hermanos, reinvirtamos los valores y cimientos a partir de la palabra de Dios que permanece para siempre. En el libro de Isaías, capítulo 40, verso 8, dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué hermoso legado dejar a nuestros hijos la palabra de Dios sembrada en sus corazones. Vivimos tiempos difíciles, tiempos duros, cuando los ataques a la familia son grandes, son visibles, son tangibles. Pues qué mejor herramienta que la palabra de Dios para afirmar sus corazones en un firmamento que permanecerá para siempre, que no se lo comerá la polilla ni los desgastará el hollín, sino que saltará para la eternidad. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que qué mejor legado, qué mejor herencia que dejarle a nuestros hijos el fundamento de la palabra de Dios cimentada en sus corazones. Mis hermanos, si nosotros nos movemos alrededor de los principios y valores bíblicos, pues esto traerá gran bendición para nuestra familia. Ejerceremos una influencia transformadora en la vida de cada uno de ellos. Y este legado, les aseguro, que marcará sus vidas y marcará generaciones enteras. Lo hemos visto desde el principio. ¿Cómo sabía Caín y Abel que había que ofrendarle a Dios? Pues porque sus padres ejercieron una influencia transformadora en sus vidas. Les hablaron de Dios y les hablaron quizás de lo que había pasado allá en el Edén. Ellos conocían del Dios verdadero y tenían que ofrendarle a Dios para de alguna manera apaciguar su ira y para de alguna manera reconocerle como el Dios de sus padres. Así que seamos responsables con esto. Vemos también ejemplo en el Nuevo Testamento. La vida de Cornelio, un gentil, un centurión romano, influenció en su familia con el conocimiento de Dios, les habló de Dios, fue temeroso de Dios y fueron salvos. Y estoy seguro, aunque la palabra no lo dice, que esa generación o esa familia también le habló a sus hijos y ellos llevaron ese legado a las próximas generaciones. Lo vemos también en la vida de Timoteo. La vida de Timoteo fue influenciado por sus padres. Y yo quiero leer esta cita para que veamos claramente lo que dice la palabra de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos, la palabra es clara, un legado que dejó su abuela, su madre en la vida de este joven. Este pasaje vemos la influencia que tiene la madre y la abuela en la vida de Timoteo. Una abuela y una madre
dejaron una marca en la vida de un niño diciéndole: mira, Timoteo, tienes que obedecer a Dios. Mira, Timoteo, Dios es bueno. Ese es el Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestros padres. Timoteo creció creyendo en esta palabra, creyendo en esta enseñanza, y fue su fe firme, fuerte, y esa fe lo llevó a alcanzar la victoria, la bendición de Dios. Vemos también la influencia que tuvo Pablo, su padre espiritual, en la vida de Timoteo. En el capítulo 4, 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, también vemos un legado que le deja Pablo a Timoteo, y es el legado de predicar la palabra de Dios, ser responsable en la predicación de la palabra de Dios. Amados hermanos, nosotros debemos ser responsables con esto. Debemos invertir nuestro tiempo en algo que realmente sea valioso. ¿Y qué cosa más hermosa, más grande, qué causa más grande que el reino de Dios? Invirtamos nuestras vidas en el reino de Dios. Sembremos la palabra de Dios. Sembremos este legado en nuestra familia, y ellos serán portadores de ese legado para las próximas generaciones. Estarán influenciando familias enteras, y así pues seguirá creciendo y seguirá entronándose el reino de Dios en la familia de este mundo. Como les dije al principio, vivimos tiempos difíciles, tiempos de mucho peligro. Vemos cómo el sistema mundanal, el sistema global está penetrando los hogares, está infiltrando las vidas, los corazones de los hogares a través de la pornografía, a través de las redes sociales, el internet, todo lo que este sistema ha creado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué debemos hacer? Pues establecer un legado espiritual que permanezca en el tiempo, basado en la palabra de Dios. Construyamos sobre los cimientos de la palabra de Dios, y tendremos familias que puedan soportar, que puedan resistir los vientos, las olas, los gigantes que quieran levantarse en contra de ello. Amados hermanos, la palabra también nos da un ejemplo de familias que cercenaron el legado de Dios y fueron destruidas. Yo quiero leer en el libro de Jueces 2:8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tinat Serat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, esa generación del tiempo de Josué también murió y fue sepultada. Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová. Otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, el verso 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendieron en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Vemos, la Biblia nos enseña una generación que detuvo el legado de Dios para la familia. Esta familia no conoció de Dios, dice una generación que no conoció de Dios, y como consecuencia de esto, pues vemos la destrucción que vino para ellos. Fueron entregados en manos de sus enemigos, fueron vendidos como esclavos. La mano de Dios se apartó de ellos. No estuvo la bendición con las familias del pueblo de Israel, porque no traspasaron este legado. Se olvidaron del Dios de sus padres y se entregaron a los dioses de aquellos pueblos. Por eso cayeron en maldición, cayeron en desgracia, y pues vemos todas las consecuencias que trae el no transmitir el legado de Dios para la familia. Nosotros deberíamos preguntarnos hoy en día: ¿qué legado estamos dejando nosotros a nuestros hijos? ¿Será que estoy sembrando la palabra de Dios? ¿Será que quiero tener familias o generaciones que sean bendecidas por el conocimiento de la palabra de Dios? Como les dije, vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, así que es tiempo. Deberíamos
detenernos un poco, reflexionar en esto y comenzar a trabajar en nuestros hogares. Crear un lugar seguro, un lugar de refugio para nuestros hijos, para nuestra familia y para la posteridad. Y cuando hablo de un lugar seguro, no estoy hablando de una casa, de una propiedad, estoy hablando de la presencia de Dios en sus vidas. Estoy hablando de la presencia del Espíritu Santo. Estoy hablando de un legado de vida eterna. Estoy hablando del gozo y la libertad a la cual Dios nos ha llamado a vivir. Reunámonos pues con nuestros hijos. Hablemosles de Dios, transmitámosles el mensaje de la palabra de Dios, sembrémosles en su corazón esta verdad y estoy seguro, estoy convencido que tendremos familias fuertes, familias que soportarán los engaños y la mentira de este tiempo. A nosotros se nos enseñó en la escuela cuando éramos niños que la familia es la base de la sociedad. El diablo lo sabe. ¿Qué tiene que hacer el diablo para destruir la sociedad? Pues destruir la familia. Y está trabajando en la familia, está infiltrando la familia. Hoy en día vemos todo lo que se está tramando, lo que se está haciendo, como los mensajes subliminales que están llegando por medio de las redes sociales, que están llegando a los hogares. Quizás no te estás dando cuenta, quizás no estás apercibida, pero Dios te está hablando en esta mañana para que te apercibes de lo que está sucediendo y comiences a sembrar en tus hijos una palabra poderosa, una palabra de vida. Háblale de Dios. Siembra en sus corazones esta verdad. No seas como aquel hombre que construyó sobre la arena, en sus propios conocimientos, en sus propios valores. Cuando vino la lluvia, cuando creció el río, pues aquella casa en la arena fue destruida. Construyamos sobre los cimientos, sobre Cristo Jesús, que es la roca. Hablemosles y fundemos a nuestra familia, a nuestros hijos, sobre los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios. Y tendremos familias fuertes, familias que legarán a las próximas generaciones el conocimiento de Dios. Sembremos, como en la vida de Timoteo, la fe en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está en nuestros hijos, ellos también tendrán la bendición. Y a ti, querido amigo, si aún estás viviendo alejado de Dios, apartado de Dios, déjame decirte algo, todavía es tiempo de sembrar un legado de vida, de esperanza en la vida de tu familia. El primer paso que debes dar, y lo puedes hacer desde allí, desde tu casa, es entregar tu vida a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él va a transformar tu vida, transformar tu ser espiritual, almática, y tu cuerpo también será transformado por la presencia de Dios en tu vida. Y esta transformación pues terminará también ejerciendo una influencia transformadora en tu hogar. Estarás sembrando un legado que permanecerá para siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Como dije, debemos preguntarnos qué legado estoy dejando yo en este tiempo en mi casa, en mi familia. ¿Será que estoy siendo responsable con la palabra de Dios? ¿Será que estoy instruyendo a mis hijos en el camino de Dios? Si no lo está haciendo, pues ponga sus manos en el arado, comience a trabajar, a levantar un lugar seguro, que es la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo en la vida de sus hijos, en su familia y en su hogar. Dios les bendiga rica y poderosamente. Hasta la próxima.